この俺を殺したくば、恨め、憎め、そして醜く生き延びるがいい。逃げて逃げて、生にしがみつくがいい。そしていつか俺と同じ目を持って、俺の前に来い。その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss you. Bang. I ain't really little, take no pictures. Middle finger up, the system. Fuck. Cool, it's robotic. Capítulo 12. Naruto se sentó unos metros por delante de su sensei, esperando su evaluación de dónde se había equivocado en su primer intento en una misión de rango D. Estaba inusualmente atento, considerando que sabía que una conferencia de Jiraiya era inminente. Sin embargo, el recuerdo primero de su fracaso, y también el de lo que hubiera significado el fracaso en una misión real. Sus camaradas, posiblemente incluso un amigo, habrían sido asesinados. Como resultado directo de sus decisiones debido a su prisionero, había crecido solo. Sus padres y cuidadores les dijeron a otros niños que se mantuvieran alejados de él, y ellos escucharon obedientemente. Nunca había albergado ningún resentimiento hacia los niños, ni hacia sus padres. Siempre había asumido que era simplemente por algo que él o sus padres habían hecho, si es que tenía padres, por supuesto. Incluso ahora, cuando tenía al menos algunas de las respuestas, descubrió que no odiaba a los padres ni a los niños por sus acciones. De hecho, al encontrarse cara a cara con el mismo Kyuubi no Kitsune, descubrió que entendía perfectamente los miedos de la aldea. Sin embargo, independientemente de esto, el daño ya estaba hecho en la psique de Naruto. Su fachada ya estaba firmemente colocada en su lugar cuando ingresó a la academia. Y para todos los que estaban adentro, él era el eternamente ruidoso y despreocupado muerto último. Irónicamente, mirando hacia atrás, fue su método para hacer frente a su propia soledad lo que destruyó cualquier posibilidad de que hiciera amigos durante su tiempo allí. Se dio cuenta de que los niños pertenecientes a algunos de los principales clanes no le tenían mala voluntad. Pero a pesar de esto, el rubio se había encontrado para dejar caer su máscara. Y esto inevitablemente desanimó a los demás. Por supuesto, había algunos a los que no les desagradaba. Nara Shikamaru parecía eternamente curioso y en realidad hablaba con él de vez en cuando, y por asociación, también pasó algún tiempo con Akimichi Chouji, quien era Shikamaru. Mejor amigo además de esos dos, Inuzuka Kiba parecía apreciar el arte de las bromas, casi tanto como él. Pero nunca iría tan lejos como para llamar a ninguno de ellos amigos. Como resultado, un amigo era algo que había querido desde que tenía memoria. Por supuesto, ahora tenía gente preciosa. Iruka, Jiraiya, el Sandaime e incluso Yugao. Eran absolutamente preciosos para él. Pero no eran amigos como tales. Eran más como una familia para él. Entonces, para él, el error que había cometido fue aplastante. Jiraiya observó a su alumno mientras se absorbía en su propio monólogo interno. Era evidente que el rubio había tomado las implicaciones de su ejercicio para escuchar, lo cual era agradable ya que al principio el Sannin había estado preocupado de que Naruto no tomaría las cosas en serio. Por el contrario, Jiraiya no quería que su alumno estuviera demasiado sumergido por así decirlo, ya que eso podría destrozar la confianza de Naruto, que no era tan alta como a Naruto le gustaría que la gente creyera. En primer lugar, me gustaría dejar en claro que no se esperaba que tuvieras éxito en esa misión, Naruto. De hecho, generalmente me esforzaré por hacer que cometas errores y, a veces, falles como resultado. Observó la familiar mirada confundida en el rostro de Naruto, antes de continuar para cortar el inevitable interrogatorio. La razón de esto es que te permite aprender de los errores que cometes. Si permitiera que todo saliera según lo planeado todo el tiempo, no castigaría ningún error en tu toma de decisiones y planificación. Aprender de realmente ver las consecuencias de sus errores y hacer cambios en su estrategia en consecuencia, es una manera infinitamente mejor de aprender que yo simplemente diciéndole dónde se equivocó. Entonces, con eso en mente, ¿qué cree que salió mal en el ejercicio que acabamos de hacer? ¿Hizo? Naruto no necesitaba pensar antes de responder. Envié a mi Bunshin por sí solo, mientras todavía estaba luchando contra tu Bunshin.
De hecho, ese fue el problema más evidente. El hecho es que no tenías una necesidad real de hacerlo. Entiendo que querías mantener la carga fuera del camino de la batalla, pero tenías a mi Bunsin contra las cuerdas. No fue así. No representan una amenaza lo suficientemente grave para la misión. Como resultado, usted se separó de ellos y, como resultado, no pudo transmitir información vital sobre más peligro. Sin embargo, es importante que comprenda que algunas situaciones llamarán para ese tipo de acción. Si el enemigo era lo suficientemente poderoso, enviar a algunos de tu grupo adelante con la esperanza de darles la oportunidad de cumplir el objetivo de la misión, es la única opción. Sin embargo, es una opción de último recurso. Es una estrategia que reconoce que los que quedan atrás serán derrotados y, por lo tanto, sacrificados por el bien de la misión, así como por la seguridad de sus compañeros. Jiraiya vio la mezcla de comprensión y determinación en el rostro de su estudiante y sonrió. Era una escena familiar para él. Su padre había sido exactamente igual cuando falló su primer rango de angustiado al principio, pero completamente decidido a mejorar y asegurarse de que cuando liderara un escuadrón en combate, no perdería a ninguno de sus camaradas. Por supuesto, la vida no siempre juega a limpio, e incluso los mejores planes podrían desmoronarse. Pero esa no era una lección que se pudiera enseñar, solo se podía aprender a través de la experiencia. Habiendo dicho eso, continuó Jiraiya. No hubo mucho más mal en la forma en que trabajaste. La única falla que puedo encontrar es con el Bunsin que desplegaste bajo tierra. Si bien la idea en sí misma era bastante ingeniosa, existe un gran riesgo asociado a esa táctica en particular. Durante la pelea, me permitiste interponerme entre tú y tu Bunsin, dejándolo aislado. Si me hubiera permitido mejorar mi juego, ese sería otro compañero de equipo muerto. Por supuesto, no habría nada de malo en que usaras un clon para hacer eso. En una misión real. Ciertamente tienes el chakra para ello, y los Kage Bunshin son, hasta cierto punto, prescindibles. Cuando Jiraiya terminó, buscó en su bolsillo para sacar el mapa que había usado para darle a Naruto su ruta. Ahora, quiero pasar un poco de tiempo trabajando en las diferentes formas en que podrías haber abordado esa misión en particular. De esa manera, tienes una variedad de formas diferentes de abordar diferentes situaciones a la mano. Habían pasado horas, y Jiraiya estaba absolutamente encantado con la forma en que había ido su sesión sobre tácticas con Naruto. En gran parte, Jiraiya había permitido que Naruto planificara de forma independiente, y luego señalaba las fallas y los problemas con lo que había ideado el rubio, para poder encontrar una forma de solucionar el problema. El Sannin se encontró increíblemente sorprendido con la comprensión intuitiva de la estrategia de Naruto. Tenía una tendencia a pasar por alto problemas menores, pero eso era algo que podía mejorar con la práctica y la experiencia, dos cosas que Jiraiya podría ayudar a Naruto a lograr. Miró hacia el cielo, tratando de calcular la hora a partir de la posición del sol. Había estado nublado durante algunas horas y probablemente llovería en la noche. Y para alguien de menor habilidad, juzgar la posición del sol en tales condiciones habría sido una tarea difícil. Afortunadamente, Jiraiya había pasado la mayor parte de sus últimos años viviendo a cielo abierto, viajando entre los diversos informantes que componían su red de espionaje. Este nivel de experiencia significaba que solo necesitaba una pequeña mirada para ver que era tarde. Habían estado hablando durante demasiado tiempo y Jiraiya necesitaba hablar con el Sandaime bastante temprano. Especialmente si quería hacer algo de investigación. Está bien, escucha Gaki. Naruto inmediatamente dirigió su atención del mapa de Konoha a Jiraiya. Vamos a tener que dejarlo por hoy. Tengo algunos asuntos que debo atender. Como si fuera Ero Sennin. Vas a ir y hacer tu investigación. Jiraiya dio un respingo involuntario por su apodo y el hecho de que el chico casi acertó con sus predicciones. Para tu información, Gaki, tengo una reunión con el Hokage. Sí, durante unos 5 minutos, y luego es hora de una investigación de calidad. Pero primero, necesito explicarte cómo va a funcionar el entrenamiento bajo mi mando. Te quiero aquí a las 6 a.m. todos los días, excepto los miércoles y sábados. Pasaremos las primeras 3 horas trabajando en cualquier cosa que no implique grandes cantidades de trabajo físico, por ejemplo, cosas como estrategia, teoría de ninjutsu y, eventualmente, cosas como técnicas de sellado y trabajo en el dominio de los chakras, de lo que sé que ya hablaste con Yugao. El resto del día cambiará dependiendo en las actividades de las otras células Genin, lo que hace que sea difícil programar correctamente.
Sin embargo, siempre harás al menos un rango de forma independiente, y uno con una de las otras células. El resto del día se dedicará a las cosas divertidas. Trabajaremos en taijutsu y ninjutsu, además de mejorar tu habilidad para contrarrestar el genjutsu. ¿Alguna pregunta? ¿Qué haré los miércoles y sábados? Ante esto, Jiraiya sonrió levemente. Bueno, en esos días, estarás entrenando con armas con Yugao. El día siguiente Naruto terminó la secuencia relativamente corta de sellos manuales y se llevó la mano derecha a la boca, con los dedos índice y medio extendidos frente a él. Luego exhaló con fuerza, expulsando el chakra que había estado moldeando en la parte posterior de su garganta y combinándolo con el chakra acumulado en la punta de sus dedos. Katon. Kasumiendu Shinjutsu. El resultado fue una ligera niebla saliendo de su boca, llenando la mayor parte del claro que tenía delante. No era lo suficientemente pesado como para oscurecer su visión, pero aún así era lo suficientemente grueso como para ser claramente visible. ¿Sí? Finalmente lo hice. Exclamó Naruto, la emoción en su voz claramente audible. Ya era hora, Gaki. Esa es una técnica totalmente básica, la más fácil de las que quiero que practiques hoy. Naruto levantó la mirada sorprendido por esta declaración. ¿Quieres decir que este no es el único jutsu que voy a aprender hoy? Por supuesto que no. No sé si te diste cuenta, pero este jutsu no es particularmente útil por sí mismo. Hoy te enseñaré 3 jutsu más. Uno de los cuales deberías tener listo para cuando terminemos. Los otros 2, sin embargo, podrían llevarte algunos días, si trabajamos en ellos con la suficiente intensidad. El rubio luchó por contener su emoción al escuchar esto. No importa cuánto trató de ser más serio acerca de su entrenamiento shinobi, la idea de ninjutsu todavía lo envió por la borda. Sin embargo, primero quiero que te unas a mí aquí. El Sannin continuó, indicando su posición en el árbol que dominaba el claro. Voy a mostrarte exactamente lo poderosa que puede ser esta técnica. Naruto se levantó y se sentó junto a Jiraiya casi al instante, lo que le permitió a Jiraiya comenzar a tejer su propio conjunto de señales con las manos. Katon. Kaki Komakai. Jiraiya disparó una versión en miniatura del Gokakyu no Jutsu directamente hacia la niebla que Naruto había creado, y el rubio miró, curioso por saber qué efecto podría tener la aparentemente pequeña bola de fuego. Naruto se inclinó fascinado cuando la bola de fuego se acercó a la niebla. Cuando los dos jutsu finalmente se encontraron, el área en la que la pareja había estado entrenando fue barrida por una ola de calor insoportable, ya que la niebla se encendió al contacto, transformando el área previamente plácida de Konoha en un infierno tangible. Naruto, aunque no estaba dentro del radio de la explosión, podía sentir que los vellos de sus brazos se quemaban simplemente por el calor creado y, a pesar de que solo pasaban unos segundos, ya estaba empezando a sudar. Increíble, murmuró Naruto, mientras las llamas rugientes se extinguían, dejando atrás la tierra arrasada como evidencia de su existencia. Me alegra que te haya gustado. Jiraiya respondió, la presunción generada por el elogio rubio que emanaba de él en oleadas. Pero, ¿puedes decirme por qué esa combinación de jutsu es completamente inútil en una situación práctica de combate? Naruto inicialmente se quedó estupefacto por la inflexibilidad de Jiraiya de que un ataque tan poderoso era inútil. Sin embargo, una vez que se puso a pensar en ello, no le tomó mucho tiempo ver de qué estaba hablando su sensei. En primer lugar, sería demasiado lento para activarse en una pelea contra otro shinobi. Simplemente tratarían de salir de la niebla, considerando que no cubre un área particularmente grande, o al menos disimular la cantidad de un área que cubre. En segundo lugar, sería difícil para ti usar el Katon Jutsu sin quedar atrapado en el radio de explosión. También pone en riesgo a cualquier camarada en los alrededores. Eso es exactamente correcto. Respondió Jiraiya, ligeramente impresionado con las habilidades analíticas mejoradas que estaba mostrando su estudiante. Era obvio que había estado estudiando fuera de lo que se le había pedido que hiciera para ponerse al día. Entonces, ¿por qué tengo que aprenderlo entonces? Naruto llamó de vuelta, casi gimiendo. Había pasado unas buenas horas aprendiendo la técnica de la niebla, y estaría condenado si fuera por nada. La razón por la que te enseñé Katon Kasumiendu no Jutsu, y estoy a punto de enseñarte Katon Komakai Kaki no Jutsu es triple. En primer lugar, Kasumiendu te enseña a moldear el chakra Katon desde el interior de tus pulmones, que es lo que se enciende cuando usa todo el jutsu de Katon. Luego, Komaki Kaki te enseñará a encender el chakra usando el sello manual correcto mientras mantienes el control suficiente para que no te quemes la boca.
Este sello manual es lo que falta en la técnica de la niebla, evitando que encendiéndose a medida que sale de su cuerpo. Esencialmente, esta es una forma mucho más segura y rápida de aprender a usar el chakra Katon, que es notoriamente difícil de manejar si no es su afinidad elemental natural. Esto significa que podrá aprender el tercero del jutsu con el que deseo que comiences hoy, Katon. Goukakyu no Jutsu con relativa facilidad. En segundo lugar, esta combinación puede ser útil en situaciones selectas. Debido al hecho de que Kasumiendu, siempre que no se encienda, puede durar un tiempo relativamente largo, puede usarse para establecer emboscadas particularmente devastadoras, si puedes canalizar tu enemigo en la niebla. También se puede usar para destruir áreas que contienen múltiples estructuras y edificios, si su misión lo requiere. En tercer lugar, quería darle un ejemplo de cuán poderosas pueden ser las combinaciones de diferentes jutsu elementales, lo que lo lleva a la técnica final que quiero que practiques hoy, Futon. Daitopa. Naruto casi gritó de emoción cuando saltó de los árboles hacia el claro yermo de abajo, que ahora parecía sorprendentemente fuera de lugar en medio del verde vívido de Konoha. Jiraiya saltó con él, aterrizando justo enfrente del chico, de modo que quedó frente a él. Formó el sello de la resma con sus manos y creó 2 Kage Bunshin. Está bien, quiero que crees 2 grupos de 5 Bunshin, y cada grupo se una a uno de los míos. Un grupo trabajará en Komaki Kai y el otro trabajará en Futon. Daitopa. Goukakyu no Jutsu puede esperar hasta que tengas aprendí por completo Komaki Kai. Quiero el original conmigo, vamos a trabajar en tu Taijutsu. Capítulo 13. El día siguiente Shikamaru no era tan estúpido como sus calificaciones relativamente bajas en la academia, e incluso su comportamiento en general sugeriría a alguien que en realidad no lo conocía. Exteriormente, era perezoso y nada impresionante. Era el epítome del promedio, y se esforzó por asegurarse de que se mantuviera así en las opiniones de los demás. De esa manera, nunca tendría que esforzarse. Podría simplemente desperdiciar sus días, haciendo misiones de bajo riesgo y bajo esfuerzo, mirando las nubes y jugando shouji. Sin embargo, estaba seguro de que ya había logrado regalar a su sensei Jonin, Sarutobi Asuma, un shinobi fumador empedernido, que además de poseer una mente bastante aguda, como la mayoría de los Jonin seguramente la tenían, por supuesto, también estaba construido como una fortaleza, lo que significaba que era seguro asumir que también era un experto en combate, que poseía el potencial para ser algo más que ordinario. Sus 2 compañeros de equipo, Akimichi Choji y Yamanaka, seguramente ya habían demostrado lo suficiente en los pocos ejercicios de entrenamiento que habían hecho, para indicar que tenían la promesa de alcanzar las alturas que sus padres tenían antes que ellos. Choji ya era apartamento en el estilo de taijutsu de su familia, y podía realizar varios de los jutsu personales de su familia con una habilidad que rara vez se equiparaba con alguien por debajo del rango de Chunin. Ino también había dominado algunos de los ninjutsu de su clan, que se centró en la manipulación de la mente. La temperamental rubia combinó esto con una extraordinaria habilidad para psicoanalizar a alguien, mientras mantenía una conversación con la persona, simultáneamente. Había decidido que trataría de demostrar que no tenía ningún potencial real, haciendo solo lo que su sensei consideraba lo mínimo para salir adelante. Desafortunadamente, Asuma había descubierto lo suficiente como para convencerse a sí mismo de que Shikamaru tenía suficiente potencial para ser tan exitoso como su padre, atacando su único punto débil. Lo había retado a un juego de shouji. Y así se produjo lo que podría describirse como un partido épico. Había durado 3 horas y media, y finalmente los Nara habían ganado. Había estado tan absorto en el juego que no se dio cuenta de su error hasta que su sensei habló. No es tan normal como te gustaría aparentar. Shikamaru? Por supuesto que tenía razón. Nara Shikamaru, dejando a un lado todas las formas de jactancia, poseía una mente increíblemente aguda. Hablando desde la perspectiva de shouji, su mente podía trabajar 3 o 4 pasos por delante de la mayoría de los adultos casi instantáneamente, analizando minuciosamente todos los movimientos posibles que se podrían hacer, construyendo un contramovimiento para cada uno y calculando las posibles consecuencias de ese movimiento en particular. Y, como su padre le había inculcado desde una edad temprana, esto se traduciría en el campo de batalla. Y al igual que sus compañeros de equipo, también podía demostrar un nivel impresionante de dominio sobre las técnicas de su clan. Y fue gracias a su impresionante intelecto que cuando recibió una mirada superficial de Ino, supo que ambos estaban precisamente en la misma onda.
Su equipo había tomado una de las misiones obligatorias de rango D, y no a menudo se refería a ellas, y con razón, como trabajo esclavo, que todos los genin completaron antes de asumir misiones de rango C más desafiantes. Lo excepcional de esta misión en particular, era que los acompañaba uno, Uzumaki Naruto. Un ex compañero de clase de la academia, que no había sido designado para un equipo. En cambio, había sido aprendiz de un ninja desconocido. Lo cual, según su padre, no era particularmente inusual entre los graduados con un potencial excepcional. De hecho, el Yondaime Okage fue aprendiz de un estudiante de Saindaime, Jiraiya de Sannin, poco después de graduarse. El problema que tenía Nara era que su compañero de clase no había mostrado absolutamente ningún potencial durante su tiempo en la academia. De hecho, Shikamaru no tenía ni idea de cómo se las había arreglado el rubio para graduarse, aunque sospechaba que tenía algo que ver con el hecho de que las tareas del equipo se habían retrasado 4 semanas. Eso no fue todo. Naruto siempre había sido un tema de fuerte discusión entre él y su compañera de equipo Ino. A pesar de la indiferencia del público hacia Naruto, la pareja había tomado un interés científico en él. Los había confundido a los dos desde el momento en que se conocieron, especialmente a Ino, ya que se enorgullecía de su capacidad para leer las intenciones y emociones de las personas. Sencillamente, lo encontraron ilegible. Tenía una apariencia externa de llevar sus emociones en la manga, y era constantemente ruidoso, enérgico y tenía una sonrisa permanente en su rostro. Todos los demás tomaron eso como la verdadera personalidad de Naruto y lo ignoraron por eso. El propio Shikamaru también había sido culpable de esto. De hecho, fue Ino quien finalmente indicó que algo podría estar mal. Fue alrededor de 1 año y medio después de su tiempo en la academia que él e Ino hablaron por primera vez sobre la rubia. Acababa de comenzar a entrenar con su familia en la manipulación de la mente humana que se podía hacer sin el uso de jutsu, y había estado practicando usando lo que había aprendido con sus compañeros de clase, tratando de determinar si estaban mintiendo y cómo realmente sintieron sobre lo que en realidad estaban diciendo, o cómo estaban actuando. Casi ni siquiera se molestó en intentar esto con Naruto, bajo la idea de que, como él era tan abierto y honesto, probablemente no estaba escondiendo nada. En retrospectiva, probablemente había una lección que aprender para todos los que estaban aprendiendo a ser un ninja. Nunca ignores nada basado en las apariencias externas. Ino, de hecho, probó su técnica con Naruto, más por aburrimiento que por otra cosa. Y hacerlo provocó uno de los temas de conversación más interesantes que los 3 compañeros de equipo habían compartido jamás, y casi uno de los únicos misterios que Shikamaru no había podido resolver. Porque, cuando Ino trató de leer los pensamientos verdaderos de la rubia revoltosa, no encontró nada. Ni una pizca de emoción, ni siquiera lo que uno podía presenciar en el exterior. No había rastro de lo que el rubio realmente pensaba o sentía, aparte de lo que salía de su boca. Ino lo describió como ser blanqueado. Inicialmente, Shikamaru creía que esto se debía a que Naruto simplemente estaba completamente serio en sus pensamientos. Sin embargo, Ino afirmó que si eso fuera cierto, sus pensamientos harían eco de sus acciones. Sin embargo, en cambio, fue una especie de muro invisible lo que impidió que Ino lo leyera. Pasaron otros 3 meses antes de que el trío llegara más lejos con el misterio. Ino trató de usar sus técnicas en su propio padre como práctica, y se encontró con exactamente la misma reacción, fue blanqueada, por así decirlo. Naturalmente, Ino cuestionó esto al instante. Aparentemente, fue algo que casi todos los que fueron shinobi durante más de unos pocos años desarrollaron. Una personalidad externa, o una máscara, que siempre usaban como mecanismo de afrontamiento para el estrés que la vida de un ninja podría traer. Era prácticamente imposible mirar más allá, aparte de las personas que tienen este mecanismo. Esta fue también otra razón por la que cualquier persona que desee formar parte del departamento de tortura e interrogatorio debe haber servido en Anbu durante más de 1 año. Desafortunadamente, esto solo trajo más preguntas. ¿Qué podría haber afectado a Naruto, en un nivel similar al de ser miembro de Anbu? Sabían que era huérfano, pero había otros huérfanos en su clase de graduación y no podía leerlos a todos. ¿Qué tenía de diferente Naruto? Hoy, sin embargo, hoy fue diferente. Ino se había enseñado a sí mismo Yachouji, los conceptos básicos para leer personas. Y ambos se habían vuelto bastante buenos en eso, al menos para su edad. Entonces, cuando Naruto se unió a ellos para realizar su misión, Shikamaru decidió tratar de aplicar lo que había aprendido. Desafortunadamente, fue blanqueado y no hizo más progresos.
Sin embargo, aproximadamente media hora después, algo sucedió. Escena retrospectiva. Shikamaru gimió en voz alta, mientras veía a Naruto tropezar por la escalera que había estado subiendo, intentando llegar a una parte más alta de la pared que había estado pintando. Les habían asignado pintar la casa de un anciano muy maleducado, por la reacción que tuvieron los cuatro cuando llamaron a la puerta para anunciar su llegada. Parecía mirarlos con furia, sin motivo alguno, y solo se detuvo cuando Asuma anunció su presencia. Cuando se les mostró lo que iban a pintar, Naruto inmediatamente y con entusiasmo se puso a trabajar, como un poseído. Shikamaru notó que, si bien no podía decir lo que Naruto realmente estaba pensando, su exceso de exuberancia fue particularmente forzado hoy, como si no se sintiera cómodo. También vio, mientras el rubio intentaba desesperadamente limpiar la pintura de su ahora estropeado mono naranja, que había evitado a propósito la conversación con cualquiera del equipo 10. Hablar solo cuando sea absolutamente necesario para no despertar sospechas. Naruto maldijo en voz alta tanto su suerte como la pintura, a pesar de que era su propia torpeza la que tenía la culpa. Fue entonces cuando sucedió. Un hombre apareció en una fuerte bocanada de humo, tomó a Naruto por el cuello de su mono y lo volvió a poner de pie. Era un hombre de apariencia increíblemente extraña, con cabello blanco increíblemente largo y puntiagudo. Y una banda para la cabeza con kanji inscrito, dijera lo que dijera, Shikamaru no podía leerlo desde donde estaba, que reemplazó al símbolo de Konoha. Lo que parecía increíblemente extraño para Nara, considerando exactamente quién era el hombre. Jiraiya de los Sannin. Estudiante del Sandaime, el hombre que entrenó al Yondaime, y probablemente el ninja más poderoso que la aldea tenía para ofrecer, aparte del Hokage. Esto, por supuesto, significaba que Jiraiya, el hombre que había entrenado a Namikaze Minato, el ninja más temido de esa generación, había elegido personalmente a Naruto para que se convirtiera en su aprendiz. Más preguntas. Esto es tan problemático. Naruto, debes detener esto, ya no es necesario que sigas así. Naruto mismo no respondió, y simplemente evitó los ojos de Jiraiya. Sus rasgos faciales se contrajeron en una mezcla inusual de mal humor y frustración. Jiraiya simplemente suspiró ante la reacción de Naruto, colocó su mano izquierda firmemente sobre el hombro del rubio y miró de reojo a Asuma, quien había estado observando el progreso de Genin. Necesito hablar con mi estudiante, ¿te importa si te lo quito de las manos por unos minutos? Asuma simplemente asintió en respuesta, mientras los dos desaparecían en otra bocanada de humo, de la misma manera en que había llegado Jiraiya. Escena retrospectiva. Habían pasado más de 20 minutos desde que Naruto se había ido, e Ino estaba empezando a sentirse ligeramente nerviosa. Ella nunca había sido amiga de él, pero ambos estaban en la academia y eran camaradas. Y aunque lo encontraba perpetuamente irritante, el hecho de que ella fuera consciente de que su comportamiento podría ser un velo para algo más, evitó que su antipatía por él alcanzara los niveles de vehemencia que Sakura, entre otros, tendía a mostrar hacia él. Sintió lástima por él, en ese sentido, ya que no importaba con cuánto cariño la colmara. En realidad fue rechazado con bastante frialdad, más por la propia inseguridad de Sakura que por cualquier otra cosa. Ella no estaba rechazando a Naruto, tanto como rechazando la idea de que ella merecía tal adulación por parte de alguien. Esa era una de las razones por las que estaba tan interesada en Sasuke. El hecho de que él prácticamente la ignorara, por supuesto, eso naturalmente no justificaba la forma en que trataba a Naruto. Ino misma, podía ser particularmente mala con él cuando estaba más molesto. Pero Sakura parecía salirse de su camino para golpearlo o hacerlo sentir miserable. Eso la devolvió a su línea original de pensamiento. Naruto, hoy. Ella era muy buena leyendo a la gente, era una de las cosas de las que más se enorgullecía. Y, a pesar de eso, desde que lo conocía, Naruto siempre había sido un completo enigma. Sin embargo, ya en el poco tiempo que habían estado juntos, el velo que rodeaba al rubio había comenzado a resquebrajarse, y se podían vislumbrar indicios del verdadero Naruto más allá. Solo fue en momentos elegidos, solo de vez en cuando se podía ver un ligero indicio de sus verdaderas emociones, aunque solo fuera por un momento fugaz. Hasta que llegó Jiraiya. Entonces la máscara se resquebrajó lo suficiente como para poder distinguir lo que había más allá. Sin embargo, Ino no podía descifrar qué era, por muy familiar que se sintiera. Pero recordaba inquietantemente a un sentimiento que conocía íntimamente, pero al mismo tiempo no podía identificar exactamente qué era.
Pero lo que sí sabía era que no era una emoción que disfrutara en absoluto, y la enormidad de lo que Naruto sentía eclipsaba con creces sus experiencias personales. La hizo sentir enferma. Ahora sabía con cada fibra de su ser que Naruto, durante años, había necesitado ayuda. Ayuda que nunca había llegado. De repente, hubo un sonido metálico proveniente de la dirección de Shikamaru, cuando dejó caer su lata de pintura. Ino se giró hacia él, sacada de sus cavilaciones por el fuerte ruido, solo para encontrarse con Ara mirando fijamente, ligeramente boquiabierto, en dirección a la puerta de la casa en la que estaban trabajando. Siguiendo la línea de visión de Shikamaru, miró hacia lo que fuera que le había dado tanta sorpresa y casi dejó caer su propia lata de pintura. Era Naruto, y era un Naruto casi completamente diferente a lo que estaban acostumbrados. Atrás quedó el atroz mono naranja. En su lugar, Ino se sintió segura de que era un atuendo shinobi adecuado. Llevaba combate shinobi estándar, completo con 3 fundas de cadera diferentes, lo que en sí mismo era inusual. También vestía una camisa shinobi negra, atada con vendajes que recorrían completamente su antebrazo. Pero ese detalle menor fue superado por completo por lo que Ino llamaría la pieza central de su atuendo. Era una especie de armadura, pero nunca había visto nada parecido. Era de un rojo intenso y estaba claramente hecho del mismo material rígido con el que se creó la armadura Anbu, pero cubría más de su cuerpo y parecía conservar la flexibilidad. Sin embargo, que su ropa era relativamente poco importante, en comparación con la diferencia en la personalidad exterior de Naruto. Atrás quedó la exuberancia fingida y la amplia sonrisa. De pie ante el equipo 10 había un animal completamente diferente. Estaba nervioso para empezar, mirando a cada uno de ellos desesperadamente, intentando medir la reacción. Ino quería decir que parecía tímido, pero eso no era exactamente así. Parecía anhelar la aceptación de ellos, como si pensara que mostrar un lado diferente de su personalidad, su verdadero yo, justificaría un rechazo instantáneo. Era completamente extraño para Ino poder asociar tal sentimiento de Naruto. Estaba claramente petrificado, por un rechazo que percibía como inevitable, y estaba claro que había sido al menos algo coaccionado para mostrarles un yo más honesto. También la hizo recordar su tiempo en la academia. ¿Y si Naruto hubiera estado así debajo todo este tiempo? ¿Cómo exactamente, todas esas veces que fue reprendido en ofertas de amistad, o simplemente ignorado, todas esas veces que se rieron e insultaron, exactamente cómo lo hizo sentir eso? Una vez más, Ino se encontró sintiéndose mareada, como si supiera la respuesta a través de la experiencia, pero de alguna manera no pudiera relacionar la experiencia consigo misma. Shikamaru, por supuesto, estaba pensando millas por delante de ella, y ya había reunido sus propios pensamientos lo suficiente como para descubrir cómo reaccionar ante este nuevo Naruto. ¡Wow, Naruto! Eso se ve bastante bien, hace un buen cambio de ese problemático naranja brillante, ¿sabes? Shikamaru miró a Ino una vez más, incitándola a intentar hablar en apoyo. Miró a Naruto, que estaba observando a Shikamaru con una mezcla de sorpresa cautelosa, encantada y sospecha. Casi como si quisiera creerle a Nara, pero no se atrevía a hacerlo. Sí, Naruto, esa armadura se ve realmente genial. Debe costar bastante. Agregó, con relativa honestidad. Se veía muy bien. No al mismo nivel que Sasuke, obviamente, pero no menos genial. Naruto simplemente miró a Ino en estado de shock, obviamente sin esperar un cumplido de alguien que estaba tan enamorado de Sasuke. Sin embargo, Choji no le dio mucho tiempo a Naruto para pensar en ello. ¿De dónde sacaste ese tipo de armadura, Naruto? Me recuerda a la armadura de la familia Akimichi. Es realmente impresionante. Naruto se frotó la nuca con una especie de placer avergonzado, lo que preocupó a Ino más de lo que normalmente le gustaría admitir. ¿Quién se pone tan nervioso por esos pequeños cumplidos? Realmente no habían sido más elogiosos que lo que era cortés, cuando hablaban con alguien que había comprado ropa nueva. No le sentó bien que él estuviera tan sorprendido por sus palabras, y tan eufórico de que fueran elogiosos. Fue hecho en Konoha, pero el diseño en realidad proviene de Uzushigakure, un pueblo con el que solíamos ser aliados, antes de que el Kyuubi lo destruyera. Es bastante raro tener una armadura como esta todavía, así que fue muy afortunado para mí encontrarlo, aunque no sabía lo raro que era en ese momento. La rubia aún hablaba con enorme entusiasmo, pero Ino no pudo evitar notar que todo lo que dijo ahora sonaba mucho más serio que cuando estaba mezclado con ese grito exagerado que ella recordaba que era su voz. Estaban viendo al verdadero Naruto.
Eso es increíblemente interesante y todo eso, pero tal vez sería una mejor idea dar la lección de historia después de que hayas terminado aquí. Aparentemente, todos se habían olvidado de la presencia del sensei del equipo 10, Asuma. Pero con un gruñido, que impresionantemente fue al unísono, los cuatro regresaron a su trabajo anterior. Aunque ahora, conversaban mientras trabajaban, con Naruto ahora siendo mucho más abierto con los tres. Y el día continuó así durante otras 2 horas, los genin terminaron la casa del hombre y pasaron a otra misión, esta vez paseando a algunos de los perros Inuzuka. Mientras tanto, hablaron sobre su tiempo desde el examen de genin y sus experiencias ahora que eran genin. Sin embargo, a pesar de la naturaleza mucho más abierta de Naruto, Ino todavía no podía evitar sentir que había algo en él que se había perdido. No podía ubicarlo del todo, y cada vez que lo intentaba, surgía una incómoda sensación de familiaridad. Sin embargo, lo que sí sabía era que cada vez que se acercaba a la respuesta, se sentía mal del estómago. Naruto no pudo evitar la sonrisa en su rostro cuando abrió la puerta del campo de entrenamiento 56, el área de entrenamiento secreta que él y Yugao Sensei usarían para aprender a usar un arma. No podía creer lo bien que habían ido las cosas, una vez que Jiraiya lo convenció de dejar el acto. Estaba aterrorizado de que lo rechazaran si actuaba normalmente, pero no debería haberse preocupado. El equipo 10 fue mucho más amigable de lo que recordaba que alguien de su edad haya sido con él, nunca. Era extraño poder simplemente hablar con alguien, como lo habían hecho durante las misiones de rango D, y la experiencia fue suficiente para convencerlo de actuar normalmente con todos, de ahora en adelante. Incluso se atrevía a esperar, que en algún momento estarían dispuestos a llamarse sus amigos, por muy extraño que fuera un concepto para él, solo la posibilidad lo emocionaba. Las únicas personas a las que aún le preocupaba conocer eran Sakura y Sasuke, especialmente Sakura. Pero podría cruzar ese puente cuando llegara a él. Para colmo, hoy iba a empezar a aprender a usar un arma. Desde que era un niño pequeño, soñaba con usar una katana, o algo igual de increíble, por lo que la idea de tener la oportunidad de aprender a usar una era emocionante, por decirlo menos. Pasó por la puerta, al área principal del campo de entrenamiento, y fue recibido por la vista de Yugao, de pie detrás de una mesa con su habitual sonrisa serena. Sin embargo, el resto de ella era inherentemente diferente. Antes, vestía un kimono negro liso, con la brillante empuñadura blanca de su katana aún visible sobre su hombro. Hoy, estaba vestida como si hablara en serio. Llevaba pantalones cortos negros ceñidos a la piel que le llegaban a la altura de la rodilla, y en cada muslo, las fundas de kunai estaban atadas con vendajes. Sobre su torso, vestía un abrigo largo de color rojo oscuro con cuello alto, que mientras estaba recogido en la parte superior del torso, estaba desabrochado en la mitad inferior, permitiendo que el abrigo fluya a su alrededor, además de exponer su estómago. El agarre de su katana era visible sobre su hombro derecho como siempre, sin embargo, ahora, tenía la segunda en su cadera izquierda. Su agarre es del mismo blanco brillante que el primero. Con todo, era un Yugao completamente diferente de lo que Naruto había visto previamente, ya sea en el entrenamiento o cuando estaba de servicio con Anbu. Sin embargo, fue la mesa frente a su sensei lo que realmente entusiasmó a Naruto. Estaba repleto de una amplia selección de armas, con todo, desde katana hasta kusarigama y desde un bastón hasta una maza. Incluso había una cerbatana y un juego de bolas. Buenas tardes, Naruto. Yugao dijo, distrayendo al rubio de su ensoñación. Probablemente te estés preguntando por qué he traído tantas armas, ¿correcto? Naruto asintió en respuesta, todavía luchando por apartar los ojos de la serie de armas. Bueno, en lugar de enseñarte a luchar con un arma en un estilo particular, por ejemplo, la escuela Mugai Ryu de Batojutsu, tengo la intención de enseñarte a usar un arma que se puede adaptar a tu estilo de Taijutsu, lo que significa que tiene para ser exactamente el tipo de arma adecuado para ti. Necesita fluir con tus movimientos, en lugar de que tengas que ajustar tu movimiento para usarlo, como lo harías si fuera a enseñarte un estilo de katana, por ejemplo. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Dijo Naruto, todavía pensando mientras hablaba. ¿Quieres encontrar algo que funcione para mí, naturalmente? Así no tengo que cambiar todo lo que he aprendido hasta ahora. ¿Verdad? Eso es parcialmente correcto. Creo que entenderás un poco mejor lo que quiero decir con algunas explicaciones prácticas. Ante esto, Naruto podría haber jurado que la sonrisa de Yugao cambió sutilmente, en algo un poco más siniestro. Recoge un arma y ven a mí, Naruto.
Trata y trata el que elijas como una extensión de ti mismo, y usa tu Kage Bunshin de la misma manera que lo harías en una pelea de taijutsu. Yugao sacó lentamente ambas katanas y deslizó su pie delantero hacia atrás, muy levemente, colocándose en una postura defensiva. Sus espadas estaban ambas sostenidas, aparentemente casualmente, de modo que estaban inclinadas hacia abajo, cruzándose entre sí y casi tocando el suelo. Era una de las posturas defensivas favoritas de Yugao. Tenía cientos de aberturas aparentes, todas las cuales había cubierto con un simple movimiento de una de sus muñecas. Realzaba su imagen de impotencia. Hacía aún más probable que la subestimaran. Naruto, sonriendo salvajemente ante la invitación de su sensei, agarró la espada que le había llamado la atención cuando entró por primera vez en el campo de entrenamiento. Estaba tan seguro de que le iba a encantar. Las tiendas. Hice estallar las compras de ese hombre. Fin del capítulo. Os quiero a todos. Adiós.